Buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Botina Sotelo y en el día de hoy vamos a ver los circuitos en serie y en paralelo. Comenzamos con los circuitos en serie. Se llama circuito en serie a todo tipo de circuito eléctrico que esté provisto solamente por un único camino para la corriente. Debe alcanzar a todos los bornes o terminales conectados en la red de manera sucesiva. Esto es lo que quiere decir que uno tiene que estar detrás del otro conectando sus puntos de salida con el de entrada del siguiente. Los circuitos en serie suministran a los terminales la misma cantidad de corriente en la misma intensidad idéntica y provee el circuito en una resistencia equivalente igual a la suma de las resistencias de cada terminal conectado, pero siempre va a suceder que es más alta que la mayor de ellas. Eso significa que a medida que añadimos terminales, la resistencia va a incrementar. Los circuitos en serie son útiles porque permiten la suma del voltaje, sobre todo lo referido a generadores. Esto es lo que permiten acumular la potencia de la red. Por eso, ciertos aparatos pues emplean un número determinado de baterías pues para alimentarse, porque solo así pueden alcanzar el voltaje requerido. Continuamos con los circuitos en paralelo. Cuando hablamos nosotros de un circuito en paralelo o una conexión en paralelo, lo que nos estamos refiriendo es a una conexión de dispositivos eléctricos como bobinas, generadores, resistencias, condensadores, etc., colocados de tal manera que tanto los terminales de entrada o bornes de cada uno como sus terminales de salida coincidan entre sí. El circuito en paralelo es el modelo empleado que nosotros tenemos en todas nuestras viviendas, para que todas las cargas tengan el mismo voltaje. Este tipo de circuitos permiten reparar alguna conexión o dispositivo sin que se vean afectados los demás y mantienen entre todos los dispositivos la misma exacta tensión, a pesar de que mientras más dispositivos sean más corrientes debería generar la fuente eléctrica. La resistencia obtenida de esta manera es menor que la sumatoria de las resistencias del circuito completo. Mientras más receptores, menor será la resistencia. A continuación, el procedimiento. Aquí se presenta un circuito en serie. La característica de este circuito en serie es que si, por ejemplo, desconectamos este LED, se apagaría todo el circuito. Pasa exactamente lo mismo si desconectamos el otro LED. Se apagaría todo el circuito. Aquí tenemos un circuito en paralelo. Le vamos a dar corriente y vamos a observar que, a diferencia del circuito en serie, nosotros si quitamos algún LED va a seguir funcionando el circuito normalmente. Podemos observar que si quitamos el tercer LED, los otros dos LED siguen funcionando. Nuevamente, si nosotros quitamos el primer LED, los otros dos siguen funcionando normalmente. Nuevamente, si nosotros le quitamos el LED del medio, podemos observar que los otros dos LED siguen encendidos.